Hola, bienvenidos a mi canal. Qué placer es tenerlos de vuelta. Hoy voy a compartirles una historia particularmente intensa y solicitada por un primo muy querido. Es el relato de Marco, quien vivió este evento a sus 6 años, una experiencia que se convirtió en una pesadilla que lo marcaría profundamente. Les prometo llevarlos a esa noche donde la oscuridad se devoró a la diversión de la infancia y chocó brutalmente con el terror más calculado. Nos sumergiremos en cómo el miedo puede ser manipulado de forma visual, auditiva y psicológica. La historia la cuenta Marco, nuestro protagonista, y las imágenes son de la pavorosa película mexicana de 1963, La maldición de la Llorona, dirigida por Rafael Valedón. Me creía el amo absoluto del segundo piso en la casa de mi tía Geno. Estábamos en plena algarabía de luchas libres. Yo era el campeón indiscutible de las llaves y mis primos gritaban y rodaban de la emoción en el suelo. Era el ruido perfecto, ese sonido feliz y despreocupado que solo hacemos los niños en el verano. De repente, el mundo se fue, la luz se fue y todo quedó a oscuras. No fue solo la falta de luz, sino el silencio denso y repentino que vino después. Un vacío que me tapó los oídos. Inmediatamente, el lamento de los perros de la colonia, histérico y lejano, comenzó a ladrar, rompiendo el silencio como si hubieran presenciado algo maligno. Al principio, la interrupción del juego fue solo una sorpresa, un momento para reír nerviosamente mientras esperábamos el chasquido del regreso eléctrico. Pero la luz no llegaba. El tiempo se estiró y el aire se hacía pesado. Mis ojos se forzaban inútilmente y me acordé de las historias de mi abue, de los espíritus y de los demonios. Empecé a ver figuras que se movían en la oscuridad. El miedo se empezó a hacer tangible, se podía sentir el escalofrío de los demás. De pronto, el David gritó «¡El último es vieja!» y salió disparado. Todos le seguimos por instinto porque la única seguridad que conocíamos estaba bajo la protección del Vic. En el torbellino caótico de la huida, con pies chocando y manos buscando el aire desesperadamente, tropecé con algo invisible y caí. Cuando logré levantarme, me di cuenta de que me había quedado solo en el cuarto. Sentir que todos se han ido te deja una soledad helada en el estómago, un pánico que te corta la respiración. La habitación, ahora convertida en una caja de terror, era inmensa. Mi mente se puso como un gato encrespado. Mi oído intentaba compensar la falta de vista, tratando de encontrar cualquier ruido familiar, pero solo oía mi propio corazón latiendo como loco, el único sonido en este vacío. El pánico me hizo gatear hacia donde recordaba que estaba la puerta. Mi cuerpo, paralizado por la oscuridad, sentía que los pocos metros que me separaban de la salida eran un desierto peligroso. A pesar del terror, la urgencia de alcanzar a los demás me obligó a seguir. Me arrastré por el pasillo exterior a oscuras, sintiendo las paredes y tropezando con juguetes abandonados hasta que mis manos tocaron la manija. Abrí la puerta de golpe, dando un brinco, llegué jadeando y con el aliento cortado a la entrada de la casa de mi tía Lucy, donde al menos sabía que estaban los demás. Entré temblando, casi cayendo. Ahí, para mi alivio inicial, estaban mis primas, las maldosas. Al poco rato, mi tía Chelita trajo una vela, una llama que disolvió la oscuridad más inmediata. ¡Qué maravilla! Sin embargo, ese mismo fuego proyectó sombras en las paredes, sombras que parecían gigantes perversos bailando con movimientos torcidos y horripilantes. Mis maldosas primas, viéndonos muertos de miedo por las sombras distorsionadas, sonrieron con malicia y comenzaron a contar cuentos de miedo en susurros, aprovechando la atmósfera macabra que la luz de la vela había creado y el silencio irreal de la casa. Todos los adultos se habían ido,
Solo mi tía Chelita estaba en casa. Ella era nuestra única protección, pero mi tía Chelita es imparable. Nos dijo que tenía que subir a la azotea con esa prisa de siempre para descolgar la ropa del tendedero antes de que la lluvia llegara. Y en ese instante de distracción cometió el peor error. Niñas, cuiden a sus primos chiquitos. Nos dejó con las maldosas. Ellas entendieron que la única regla que respetaban, la luz, había sido rota y que era el momento perfecto para la venganza por cualquier maldad que les hubiésemos hecho. Mi miedo se hizo más intenso que nunca. De repente, la luz del patio se encendió. Una leve luz entraba por el brillo del vidrio de la puerta. Un respiro que me hizo pensar que todo había terminado y que podíamos volver a las luchas. Pero las maldosas no nos dejaron, nos encerraron y nos dijeron con una voz extrañamente dulce que no solo nos contarían un cuento, sino que nos pondrían una película. A pesar del terror que sentía por la venganza inminente, la curiosidad nos ganó. Ellas mantuvieron las luces de la casa apagadas, creando un mundo de sombras para su teatro de miedo. En la penumbra total de la recámara ocurrió el evento más perturbador. El viejo televisor naranja de mi tía Lucy, ese aparato se encendió solo en el canal 4. La pantalla granulada se iluminó con una luz espectral y allí estaba la película más horrorosa del mundo, La maldición de la Llorona. La película ya había comenzado. Mi abue siempre nos decía que esa mujer no era un disfraz, sino un demonio real atrapado en la película. La imagen era en blanco y negro, pero la atmósfera nos daba terror, como si la niebla y la muerte hubieran entrado en la recámara de mi tía Lucy, con nosotros. La mujer, con unos ojos que eran completamente negros, sin el blanco normal, eran como dos pozos de oscuridad pura que me asustaban más que nada. Se parecía a una persona, pero esos ojos sin alma me decían: peligro, ella está muerta, es un demonio. Era algo insoportable que me dejó completamente paralizado. En ese instante de parálisis, el ataque se completó. Alguien en la sala contigua puso el disco, el famoso y horrible disco de La Llorona. Los gritos agudos y los lamentos se unieron a un sonido de cadenas arrastrándose que venía del aparato con un volumen ensordecedor. Mis oídos estaban desesperados por compensar la falta de vista en la oscuridad. Me saturó la grabación, dejé de escuchar mi propia respiración y los ruidos reales de la casa, quedando atrapado en esa jaula sonora de terror continuo e insoportable. No podía moverme, ni hacer ruido, no podía hacer nada. Ya no podía distinguir si el sonido provenía de los perros, si era el viento o si la Llorona ya estaba en la habitación, lista para atraparnos. Solo podía oír ese tormento falso y constante del disco de La Llorona. El terror era total. Mientras tanto, en la pantalla, el espectro del esposo de La Llorona salía para despertarla. No quería ver esa película horripilante, pero la imagen fija de esos ojos negros en la televisión me impedía mirar hacia otro lado. Mi cuerpo temblaba sin control, totalmente dominado por el pánico. La combinación de los lamentos, los gritos que juraba oír en el disco y el espectro acercándose en la oscuridad fue demasiado. Mi último instinto fue buscar la seguridad de un mayor, un ancla en ese mar de gritos. Me abracé fuertemente a Chelita, una de las maldosas. Ella se reía de mi desesperación, burlándose, pero me dio igual. Yo sabía que ella me protegería de los ojos negros de la televisión y el ensordecedor lamento del disco. En ese momento solo existía el temblor de mi cuerpo y la promesa de seguridad en ese abrazo involuntario. Justo cuando el terror del disco y la película estaban a punto de quebrarme, escuché un ruido distinto. Mi tía Chelita, que venía bajando de la azotea gritando: «¡Quiten ese disco!», dijo. «¿No ven que sus primos están asustados?». Ella no esperó la respuesta.
Con calma, encendió todas las luces de la casa, le bajó el volumen a la tele y quitó el disco maldito de La Llorona del tocadiscos. Las sombras perversas se fueron, el grito de La Llorona desapareció, el miedo se desvanecía lentamente. Todos respiramos de alivio, las risas nerviosas volvieron con las bromas. A ver, ¿no que muy machitos? Y así termina este relato. Lo que vivió Marco a sus 6 años no fue solo un susto de niños, fue una lección profunda sobre cómo nuestro cerebro procesa el peligro. Lo que ahora se conoce como el valle inquietante y la supresión sensorial se convierten en huellas psicológicas que modelan nuestra percepción a la oscuridad en la vida adulta. Estos miedos, especialmente cuando son tan intensos, son recordatorios de la fragilidad de nuestra mente y nos hacen miedosos de grandes. Es una prueba de que esas noches de terror nos marcan y nos acompañan más de lo que creemos. Y si esta historia resonó contigo y con esos miedos antiguos, déjame un me gusta y suscríbete a mi canal. Hasta luego.